tardes, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy, que es la clase número 6, correspondiente a la unidad de géneros literarios. El género que vamos a revisar es el género dramático. Los contenidos de esta clase son el género dramático, el concepto, la estructura del género dramático y los subgéneros o formas dramáticas. Pretendo que ustedes aprendan a conocer las características y subgéneros del género dramático. Ahora bien, antes de comenzar, vamos a definir el género dramático. Vamos a decir que el género dramático es aquel que agrupa todas las obras cuya característica esencial consiste en que la acción es transmitida al lector espectador directamente por los personajes. Es decir, es este género que agrupa las clases de textos literarios que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos, como lo hace por medio del diálogo de los personajes. Nos encontramos en este caso con un narrador que media entre los acontecimientos y nosotros como lectores. Vamos a conocer las características del género dramático. La primera de ellas es que la acción es transmitida al lector, espectador, directamente por los personajes. La segunda es que representa un conflicto humano entre dos fuerzas contrarias. Estas dos fuerzas contrarias siempre están en pugna, ¿ya? Presenta una temática variada, puede ser una mujer que lucha por independizarse, una conquista amorosa, la venganza, etc. Y la otra característica es que es creada para ser representada. Ese es el objetivo de una obra dramática. El objetivo de la obra dramática es ser representada a través de una obra teatral, ¿verdad? Puede ser representada o interpretada por actores frente a un público. En pocas palabras, la obra dramática implica la presencia de dos fuerzas en pugna que intentan establecer hegemonía. ¿Cómo es eso? Vamos a ejemplificar. Tenemos una fuerza 1, que puede ser el ser humano, y una fuerza 2, el destino. Acá en esta imagen aparece Edipo, un ser humano común y corriente con características superiores, inteligencia, y es rey además, rey de Tebas. Y acá tenemos la imagen del destino. Estas dos fuerzas, el ser humano y el destino, van a estar en pugna dentro de esta obra. Luego vamos a revisar exhaustivamente y analizar la obra de Edipo Rey. Vamos a continuar. Reflexionemos entonces. ¿Obra dramática es lo mismo que obra teatral? No. Vamos a hacer esta distinción entre obra dramática y obra teatral. La obra dramática, chiquillos, es el texto. En cambio, la obra teatral es la representación del texto. La obra dramática tiene un dramaturgo, es una creación de un dramaturgo. El dramaturgo es el autor de la narrativa, es el poeta de la lírica. Es lo mismo, pero en el género dramático. Mientras que la obra teatral es creada por un director. Un director que dirige los actores, cambia los cuadros, la escenografía, etc. Vamos a desarrollar las formas o subgéneros del género dramático, así como el género narrativo tenía el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, el microcuento y la novela, y el género lírico tenía la oda, el soneto, el himno, la balada y la elegía. El género dramático también tiene formas o subgéneros, estos son 3. Y el género dramático ha evolucionado históricamente adoptando diversas formas o tipos, de acuerdo con las particularidades del contexto de producción en el cual se inserta. De este modo, podemos distinguir 3 tipos de creaciones dramáticas. Formas o subgéneros. Primero de ellos, la comedia. La comedia es una obra perteneciente al género dramático originada en la Grecia clásica, protagonizada por hombres peores que el común, es decir, plebeyos, súbditos, etc., cuyo propósito es criticar la sociedad y sus contradicciones por medio de la sátira y la ironía. El drama. El drama es una manifestación histórica del género dramático,
propio de nuestra época, de la época moderna o contemporánea, consistente en representar a los seres humanos con sus defectos y virtudes, combinando así y sintetizando los elementos de la tragedia y de la comedia. Sus conflictos se relacionan con los problemas del hombre en los nuevos tiempos, es decir, podemos encontrar las temáticas de la explotación, la soledad, el absurdo, la crueldad, etc. Vamos a revisar ahora la última forma dramática que nos queda. No estoy hablando de la línea temporal y secuencial, sino que la última que nos queda acá en la diapositiva. ¿Por qué? Porque la tragedia es una de las primeras formas dramáticas, ¿ya? También está originada en Grecia y sus características son las siguientes. Primero, la presencia de este destino inevitable. ¿A qué me refiero con destino inevitable? Acá el conflicto se configura mediante el enfrentamiento de estas dos fuerzas asimétricas o en pugna que yo les había dicho anteriormente. Por ejemplo, el hombre con el destino. Se produce una asimetría entre estas dos fuerzas. El destino es muy superior al ser humano común y corriente, ¿ya? La segunda característica de la tragedia es el héroe trágico. ¿Qué es el héroe trágico? Es un protagonista que se sitúa por sobre la media, es decir, posee cualidades que le permiten destacar entre sus pares. No es un hombre común y corriente. Como les decía yo anteriormente, Edipo sobresalía de los demás porque él tenía una inteligencia superior. De esta forma, el destino representado por los dioses, este destino inevitable, triunfa siempre sobre una persona virtuosa y a todas luces superior al resto. La otra característica es esta catarsis. ¿Qué es la catarsis? Una vez que el héroe es derrotado por el destino, el lector o el espectador de la obra teatral contempla la altura de su caída, lo grande y majestuoso del pasado. Edipo, por ejemplo, era un rey, el rey de Tebas, magnánimo rey de Tebas. Sin embargo, su pasado se transforma en miseria y se vuelve en un presente de dolor, representado por supuesto en los dioses. Este pasado de gloria se convierte entonces, chiquillos, en un presente de dolor. A nosotros, chiquillos, nos da esta sensación de piedad y miedo que se aloja en el alma de cada espectador al terminar de ver la resolución del conflicto. Esa sensación es la catarsis, esa sensación de miedo hacia el destino y de piedad por el héroe trágico, por la caída de este héroe trágico. Ahora bien, vamos a revisar un ejemplo. He citado bastante la obra Edipo Rey y pretendo que revisemos algo de ella en este fragmento. Al nacer Edipo, el oráculo de Delfos auguró a su padre, Layo, que aquel, al crecer, le daría muerte y desposaría a su mujer. Layo, queriendo evitar tal destino, ordenó a un súbdito que matara a Edipo al nacer. Apiadado de él, en vez de matarlo, el súbdito lo abandonó en el monte Citerón, colgado de un árbol por los pies, los cuales perforó. Un pastor halló el bebé y lo entregó al rey Pólibo de Corinto. Peribea Homérope, la esposa de Pólibo y reina de Corinto, se encargó de la crianza del bebé, llamándolo Edipo, que significa de pies hinchados por haber estado colgado. Al llegar a la adolescencia, Edipo, por habladurías de sus compañeros de juegos, sospechó que no era hijo de sus pretendidos padres. Para salir de dudas visitó el oráculo de Delfos, que le auguró que mataría a su padre y luego desposaría a su madre. Edipo, creyendo que sus padres eran quienes lo habían criado, decidió no regresar nunca a Corinto para huir de su destino. Emprende un viaje y, en el camino hacia Tebas, Edipo encuentra a Layo en una encrucijada, discuten por la preferencia de paso y lo mata sin saber que era el rey de Tebas, y su propio padre. Más tarde Edipo encuentra a la Esfinge, un monstruo que daba muerte a todo aquel que no pudiera adivinar sus acertijos, atormentando al reino de Tebas. A la pregunta de cuál es el ser vivo que camina a 4 patas al alba, con 2 al mediodía y con 3 al atardecer, Edipo respondió correctamente que es el hombre. Había también otro acertijo. Son 2 hermanas, una de las cuales engendra a la otra y, a su vez, es engendrada por la primera. Edipo contestó el día y la noche. Furiosa, la Esfinge se suicida lanzándose al vacío y Edipo es nombrado el salvador de Tebas. Como premio, Edipo es nombrado rey y se casa con la viuda de Layo, Yocasta, su verdadera madre.
Tendrá con ella 4 hijos: Polinices, Eteocles, Ismena y Antígona. Al poco, una terrible plaga cae sobre la ciudad, ya que el asesino de Layo no ha pagado por su crimen y contamina con su presencia a toda la ciudad. Edipo emprende las averiguaciones para descubrir el culpable, y gracias a Tiresias descubre que en realidad es hijo de Yocasta y Layo y que es él mismo el asesino que anda buscando. Al saber Yocasta que Edipo era en realidad su hijo, se da muerte, colgándose en el palacio. Horrorizado, Edipo se quita los ojos con los broches del vestido de Yocasta y abandona el trono de Tebas, escapando al exilio. Espero que ahora, tras haber revisado este video, les quede más claro el argumento de la obra Edipo Rey de Sófocles, puesto que vamos a nombrar bastante esta creación durante este video. Bueno, acá, chiquillos, aparece la estructura externa de la obra dramática. Hay una unidad mayor de más duración e importancia en la que se divide la obra. Generalmente, en el desarrollo de un acto actúan todos los personajes y no solo los actores principales. Esta subdivisión se reconoce por el cierre del telón, y esta subdivisión es conocida como acto. Siempre que se cierre el telón, habrá terminado un acto. Continuamos revisando la estructura externa de la obra dramática. Hay un periodo de la acción dramática, por supuesto, que está marcada por la entrada o salida de un personaje. Cada vez que alguien entra o sale del escenario, cambiamos de escena. Entonces estamos hablando de la escena. Vamos a revisar este video para que nos quede más clara la escena. ¡Qué maravilla tenerle aquí! Dese prisa, a escena en 5 minutos. Perfecto. Su cara es una auténtica obra de arte. No parpadee o se estropeará los ojos. Y le queda como anillo al dedo. Cuando sale la Pantera Rosa a escena, hay un cambio de escena, por supuesto, y también ocurre esta misma situación cuando ingresan los dos personajes, estos que se da la voltereta y que luego caen, ¿ya? Esa es una escena, una acción marcada por la entrada o salida de un personaje. Recuerden que estamos revisando esta estructura externa, es decir, es una organización de forma y contenido de la obra dramática, ya no solamente de la forma, sino que también del contenido. El cuadro es la ambientación física de la acción dramática, dada por la escenografía. Cada vez que se cambia el espacio físico de la obra, se cambia el cuadro. El cuadro entonces es el ambiente físico, chiquillos, en el que se desarrolla toda la acción.
Recuerden que se reconoce por este cambio de escenografía. Ahí aparece un cuadro. Una vez que se cambia ese cuadro, cambia a otro cuadro. Se cambia la escenografía, cambia al otro cuadro. Revisamos entonces esta organización de forma y contenido, la estructura externa de la obra dramática. Reflexionemos ahora y tomemos una conclusión de esto. Podemos concluir entonces, en este sentido, lo que acabamos de revisar, que una obra dramática se divide en actos, los cuales a su vez lo hacen en cuadros y estos en escenas, en estas unidades dramáticas limitadas por la entrada y salida de los personajes. Ahora, chiquillos, vamos a revisar la estructura interna de la obra dramática. La estructura interna es solamente de contenido, y ahí se refiere a la organización, presentación e irrupción del conflicto dramático en la acción de la obra. Recordemos que uno de los elementos característicos de este género, además de la presentación de los acontecimientos, es directamente el diálogo de los personajes. Vamos a revisar entonces la estructura interna o de contenido. La obra comienza con la presentación del conflicto. Acá se produce cuando nosotros conocemos tanto las fuerzas opositoras, estas fuerzas asimétricas y en pugna, como sus propósitos y objetivos. Por lo general se produce en el primer acto de la obra. En el desarrollo, las fuerzas en pugna disputan la hegemonía y luchan por alcanzar sus objetivos, ¿verdad? Se ubica entre el inicio y el final de la obra. El desarrollo se lleva a cabo además por dos movimientos opuestos, que son la tensión dramática, que es cuando las fuerzas en conflicto se enfrentan directamente y parecen acercarse a una solución definitiva que beneficia a una o a otra parte. Sin embargo, no se resuelve totalmente el conflicto. Y el otro momento es la distensión dramática. Acá, al no resolverse el conflicto en la tensión dramática, al no resolverse el conflicto, se produce una tregua, un momento de distensión. Luego, chiquillos, está el clímax. El clímax es el momento de mayor tensión que posibilita la resolución del conflicto. Posteriormente tenemos el desenlace. En el desenlace, una de las fuerzas se impone y triunfa sobre la otra, propiciando así una solución al conflicto planteado en un comienzo, en esta presentación del conflicto. Vamos a revisar un cuadro comparativo donde vamos a tener las situaciones, es decir, la presentación inicial, el desarrollo. En el desarrollo incluimos el clímax, pero solamente como situación. Es otro momento de la obra dramática. Y el desenlace. En el texto, en la presentación se dan a conocer las fuerzas que se enfrentarán, y nosotros como lectores distinguimos entre el protagonista y el antagonista. En el desarrollo, en el texto, las fuerzas luchan hasta alcanzar el momento de mayor tensión, ¿cierto? Este clímax. Y nosotros, como lectores, identificamos momentos de tensión y distensión del conflicto. Es decir, nosotros establecemos esta distinción entre la tensión dramática y la distensión dramática. Y en el desenlace, en el texto, se produce la desaparición o derrota de una de las fuerzas en pugna. Y nosotros como lectores reconocemos la solución que se da en el conflicto, la que puede ser explícita o abierta a la imaginación de nosotros. ¿Qué pasa con los personajes en la obra dramática? También existe esta típica clasificación de importancia entre los personajes de la obra dramática. Es decir, nosotros distinguimos entre los personajes principales, donde está el protagonista, ¿cierto?, y el antagonista, y entre personajes secundarios. Acá yo puse la imagen de Edipo, porque como estábamos revisando esa obra, nos podemos dar cuenta de que él es el personaje principal, el protagonista. Y también hacemos la clasificación por evolución, así como en el género narrativo. Nosotros vamos a encontrar personajes estáticos, como la Esfinge, ¿cierto?, que se mantiene mala hasta el final y por eso se suicida, y los personajes dinámicos, como Edipo, que evoluciona de un ser superior y que todos alaban a un ser que termina en la miseria. Ahora bien, otra clasificación de los personajes. Acá en la obra dramática nosotros vamos a encontrar personajes colectivos.
como el pueblo y los súbditos que aparecen en esta imagen. Acá aparece el pueblo de Tebas. Y los personajes alegóricos. ¿Qué es un personaje alegórico? Un personaje simbólico. Acá fíjense en la imagen aparece la justicia. Personaje alegórico puede ser la muerte o la primavera, etc. Ahora bien, el lenguaje dramático también tiene sus características propias. En el lenguaje dramático nosotros vamos a encontrar el diálogo. El diálogo es una intervención de cada personaje. Mediante el diálogo se debe analizar el conflicto dramático y el carácter y actitud de los personajes. Otro elemento del lenguaje dramático es el monólogo. El monólogo, chiquillos, es una reflexión en voz alta realizada por un solo personaje. Por eso es un monólogo. Este personaje da a conocer al público lo que piensa o lo que siente. Vamos a ejemplificar para que nos quede más claro con dos imágenes. Acá, Fernando, con los ojos puestos en la televisión, le dice a Juan, ¿dónde estuviste toda la mañana? Y Juan le contesta, fui a comer. Acá entonces se establece un diálogo, una intervención de un personaje y de otro personaje. Y acá nosotros, chiquillos, presentamos un monólogo de la vida sueño de Pedro Calderón de la Barca. Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, de dicha fuerte. ¿Ya? Ahí tenemos un monólogo, es decir, el pensamiento de un solo personaje. Ahora bien, también encontramos acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? El texto que contiene las indicaciones del autor para la puesta en escena de la obra, el decorado, los gestos y movimientos de los actores y también de la iluminación. Y apartes. ¿Qué son los apartes? Son intervenciones breves realizadas por un personaje que no son escuchadas por el resto de los otros personajes, sino que solamente por nosotros como público, como lectores y espectadores. Vamos a ejemplificar para que nos quede más claro. Acá en este fragmento del alcalde de Zalamea, nosotros tenemos apartes, es decir, solamente nosotros como público, lectores y espectadores, podemos ver lo que está haciendo Crespo o diciendo Crespo. Ahora bien, acá tenemos las acotaciones. Fíjense que siempre aparecen entre paréntesis. ¿Por qué? Porque son indicaciones que deben realizar los actores en la representación de la obra teatral y que nosotros, por supuesto, no debemos conocer. Ahora, chiquillos, que hemos revisado todos los elementos del mundo dramático, ustedes están preparados para realizar una guía de ejercicios que yo adjunté con esta clase. Van a ver cuánto han aprendido en esta clase. Entonces, como les dije anteriormente, en el material de apoyo, ustedes van a encontrar una guía de ejercicios y deben seguir cada instrucción para no cometer errores y por supuesto pueden acudir a este video cuantas veces lo necesiten si es que tienen dudas. Y con eso, chiquillos, terminamos los géneros literarios. Hemos revisado entonces el género narrativo, el lírico y ahora el dramático. Estamos listos para pasar a la tercera unidad. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Definir el género dramático. Vamos a decir que el género dramático es aquel que agrupa todas las obras cuya característica esencial consiste en que la acción es transmitida al lector espectador directamente por los personajes. Es decir, es este género que agrupa las clases de textos literarios que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos, como lo hace por medio del diálogo de los personajes. Nos encontramos en este caso con un narrador que media entre los acontecimientos y nosotros como lectores. Obra teatral, ¿verdad? Puede ser representada o interpretada por actores frente a un público. En pocas palabras, la obra dramática implica la presencia de dos fuerzas en pugna que intentan establecer hegemonía. ¿Cómo es eso? Vamos a ejemplificar. Tenemos una fuerza 1, que puede ser el ser humano, y una fuerza 2, el destino. Acá en esta imagen aparece Edipo, un ser humano común y corriente con características superiores, inteligencia y es rey además, rey de Tebas. Y acá tenemos la imagen del destino.
vamos a conocer las características del género dramático. La primera de ellas es que la acción es transmitida al lector, espectador, directamente por los personajes. La segunda es que representa un conflicto humano entre dos fuerzas contrarias. Estas dos fuerzas contrarias siempre están en pugna, ¿ya? Presenta una temática variada, puede ser una mujer que lucha por independizarse, una conquista amorosa, la venganza, etc. Y la otra característica es que es creada para ser representada. Ese es el objetivo de una obra dramática. El objetivo de la obra dramática es ser representada a través de una obra. Las dos fuerzas, el ser humano y el destino, van a estar en pugna dentro de esta obra. Luego vamos a revisar exhaustivamente y analizar la obra de Edipo Rey. Vamos a continuar. Reflexionemos entonces. ¿Obra dramática es lo mismo que obra teatral? No. Vamos a hacer esta distinción entre obra dramática y obra teatral. La obra dramática, chiquillos, es el texto. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy, que es la clase número 6, correspondiente a la unidad de géneros literarios. El género que vamos a revisar es el género dramático. Los contenidos de esta clase son el género dramático, el concepto, la estructura del género dramático y los subgéneros o formas dramáticas. Pretendo que ustedes aprendan a conocer las características y subgéneros del género dramático. Ahora bien, antes de comenzar, vamos a definir